agradecidos al Señor. Hermana, gracias por la presentación. Bueno, quiero mencionarles que, bueno, la maestría, hermana, no la hemos terminado, vamos en la mitad, pero con el favor de Dios, Excelente. bueno, ahí vamos, ya vamos, en la mitad y esperamos terminarla, pero ha sido de bendición. Amén, pastor. Bueno, hermanos, a todos los hermanos que están conectados, veo 13 participantes, 14 en este momento. Quisiera pues invitarles a tener su folleto en la mano, a tener la Biblia en la mano y juntos entonces poder compartir lo que será o lo que fue, repasar lo que fue la lección de esta semana y repasar los aspectos importantes para compartirlo en el día de mañana. Este, quiero en este momento, bueno, comencemos. Quiero mencionarles que podemos nosotros interactuar, podemos hacer preguntas. Yo tengo algunas preguntas aquí que he escrito también. Yankeli, no sé si me habían mencionado que habían escrito 10 preguntas y estas 10 preguntas fuera bueno también quizás analizarlas, ¿no? Para que juntos podamos compartirla mañana con nuestros hermanos. Bueno, la lección número 3, ¿verdad? La historia de fondo. Me llama mucho la atención, hermanos, esta clase que estaremos dando mañana, y yo creo que el Espíritu Santo está obrando de una manera especial a través de estas lecciones, porque buscan fortalecer nuestra fe, porque buscan fortalecer la fe de nuestros hermanos. Y noten, hermanos, que para mí, hermanos, y yo estoy seguro que para todos los que estamos en este lugar, no hay nada más extraordinario que estudiar acerca del Señor Jesucristo. Es nuestro máximo ejemplo, es nuestro Dios, es nuestro hermano mayor. Quiero mencionarles que estoy escribiendo una semana de oración acerca del Señor Jesucristo, de esos nombres del Señor Jesucristo. Él es la puerta, Él es el agua de vida, Él es el pan de vida, y cada vez que nosotros estudiamos acerca del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos inspira, el Espíritu Santo nos hace amarle más. Así que esta lección, hermano, considero que tiene una trascendencia muy, muy especial para cada uno de nosotros y de una manera también particular para todos los hermanos y para todos los amigos que nos estarán escuchando mañana. La historia de fondo, el prólogo. El versículo de memoria que estaremos analizando y que estamos analizando, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 1, el prólogo. Y lo primero que quise definir y que es importante que nosotros entendamos en esta noche es qué es el prólogo, qué es, ¿verdad? O qué quiere decir la lección de esta semana. El prólogo, hermanos míos, es un texto que se coloca al principio de un libro, ¿sí? Un texto que se coloca al principio de un libro y sirve para introducir al lector en el tema que va a favorecer o en el tema que el escritor necesita que quede en la mente y en el corazón de aquella persona que lo lee. Quiere decir entonces que este prólogo o este texto inicial con el que Juan, el discípulo amado, va a iniciar el libro de Juan, nos va a colocar en un sitio y nos va a abrir el panorama desde ya para conocer lo que es importante y para experimentar, para afirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio existía el verbo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Hace una coma y dice, y el verbo era Dios. Noten este asunto importante. Hay un juego de palabras que se van a engranar totalmente
para darnos para darnos una enseñanza importante y para afirmar nuestra fe en la divinidad del Señor Jesucristo, en la existencia del Señor Jesucristo, en la preexistencia del Señor Jesucristo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos míos, la lección de esta semana, desde ya, de una vez, el Juan va a tratar de introducirnos y va a tratar de llevarnos de una manera clara a entender la divinidad de Dios. Y yo creo, hermanos, que esto es lo más importante que debemos enseñar en esta semana, que debemos enseñar mañana en la clase, que debemos enseñar mañana a nuestros hermanos, que Dios, que Jesús es Dios. Varias filosofías o varias corrientes, hermanos, a lo largo de los años se han levantado precisamente para fracturar esta creencia, precisamente para fracturar este principio de entender que el Señor Jesucristo es Dios. De hecho, algunas personas lo cuestionan, algunas personas vienen a decir que el Señor Jesucristo es creado, que el Señor Jesucristo es el Hijo, y por lo tanto el Hijo no podrá asumir la misma posición del Padre. Pero noten que Juan va a enfilarnos desde el principio a que nosotros podamos comprender que Dios, y lo va a hacer sin titubeo, lo va a hacer de una manera, hermanos, claros y tajantes. Dios, Jesús es Dios y estaba desde el principio. Ahora, ¿por qué? Esta es la primera pregunta, hermanos. ¿Por qué es importante entender para nosotros y por qué es tan importante entender para la iglesia, para los hermanos que están creciendo en Cristo, para los hermanos que se están bautizando en la iglesia? ¿Por qué es importante entender que Jesús es Dios? ¿Por qué es importante o cómo llegar a entender que Jesús estaba desde el principio, que Jesús no lo crearon, que el Señor Jesucristo estaba antes de la creación? ¿Por qué es importante entender, apreciados hermanos, que Jesús es Dios? Yo quiero mencionarles, hermanos, que desde el principio, esa idea que Jesús es Dios es una idea odiada por el enemigo de las almas y es odiada por el enemigo de Dios. El enemigo nunca ha podido comprender y nunca ha asimilado y le hace esa guerra a ese asunto de que Dios, de que Jesús es Dios. Por eso él ha levantado a lo largo del tiempo estas filosofías, estas corrientes que van a ir en contra de esto. Por eso, hermanos, la gran importancia de que los hermanos entiendan y que podamos darle respuesta a esta pregunta. ¿Por qué es importante entender o tan importante para nosotros entender que Jesús es Dios? Así que en esta semana, ¿verdad? O en la lección, vamos a tratar de desarrollar este tema importante. Quiero invitarles a todos, ¿verdad? Después de esta introducción, a mirar entonces el día domingo. El día domingo, hermanos, ya nos abre esa puerta completa, ¿verdad? El sábado nos da ese panorama que creo, hermanos, que debemos introducir con todos los hermanos. Me parece que de una manera clara debemos afirmar desde el principio, desde el principio debemos afirmar ya que Juan quiere enseñar que Jesús es Dios. Ahora noten este asunto. Vamos a introducirnos y vamos a concentrarnos en el día domingo, en el día domingo, en el principio, esa palabra, hermano, en el principio, el logos divino, en el principio, lo venimos leyendo, lo venimos afirmando en el principio. Quiero leer textualmente y creo, hermano, y considero que esta frase, de hecho, la resalté en mi folleto de escuela sabática porque creo que encierra
el mensaje importante del día domingo. Y es esa frase, ¿verdad?, que dice, el Evangelio de Juan comienza con el asombroso pensamiento: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Esta hermosa frase encierra una profundidad de pensamiento que apenas podemos abarcar. En primer lugar, el evangelista alude al relato de la creación, el principio, nos lleva al San Juan al principio de este relato, de este capítulo, nos conecta con Génesis 1. Es importante, hermano, que Moisés, cuando escribe Génesis 1, ¿verdad? Lo comienza hablando así, él comienza resaltando a Dios como creador, ese principio o ese abismo que estaba desordenado, vacío, pero va a venir Dios a poner orden a ese vacío, va a venir Dios a poner cada cosa en su lugar, y la palabra creadora va entonces a darle vida a ese abismo vacío. Pero noten que Moisés lo hace en el capítulo 1 de Génesis y Juan lo va a hacer en el capítulo 1 de Juan. Entonces noten, hermanos, cómo hay una conexión. Estos dos versículos o estos dos capítulos enlazan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y nos afirman que es el mismo Dios. Nos afirman entonces que el Señor Jesucristo estuvo en el principio, que el Señor Jesucristo estaba allá antes que todo existiera, ya el Señor Jesucristo existía. Esto, hermanos, a mí me emociona y esto a mí me llama mucho la atención. Algunas preguntas, algunas personas se han preguntado, pero ¿cómo es que antes del principio ya Dios existía? Esto es un misterio, hermano, que solamente lo aceptamos por fe. Dios, el Señor Jesucristo ya existía. Noten que, y quizás ese versículo de Génesis 1, cuando el Señor va a crear, el Señor dice, hagamos. Es decir, antes de la creación, antes de lo que existía, ya el Señor estaba y se toma la iniciativa divina de decir, hagamos, hagamos. Y iban a construir entonces este hermoso planeta, este mundo, ¿verdad? De una manera especial. Entonces, es importante, creo, hermanos míos, que es importante que en el día domingo nosotros hagamos esa referencia. Creo que es importante que en el día domingo nosotros podamos resaltar de una manera especial este asunto. El otro punto importante a resaltar en el día domingo, apreciados hermanos, es el hecho de que el Verbo estaba con Dios, ¿sí? De que el Verbo estaba con Dios. Vamos a notar entonces, hermanos, la presencia de la Trinidad ya. Vamos a notar la presencia de esas tres personas: Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, una de las mejores explicaciones teológicas, hermanos, es que la palabra teos, ¿verdad? La palabra teos, ¿verdad? Para mostrar esa divinidad es que es una palabra plural, ¿sí? Es decir, ya Dios estaba, ¿verdad? Ya el Hijo estaba, que al mismo tiempo viene siendo Dios, y ellos van a tomar la iniciativa de la creación. Así que es importante este asunto. La lección también resalté esta parte, hermanos, donde el evangelista entonces nos lleva allá. El Verbo ya estaba presente antes del principio del mundo y afirma la existencia eterna del Señor Jesucristo. El Verbo estaba con Dios. Así que esto es un asunto bien importante, bien interesante, que debemos nosotros resaltar en el día de mañana, ¿verdad? El hecho de que Jesús estaba allí, de que Jesús estaba presente. Así que, bueno, esa sería considero, hermanos, que ese debe ser
una parte resaltante del día domingo, el hecho de que en el principio el Logos divino, en el principio el Señor Jesucristo estaba presente. Vamos entonces a pasar a la lección del lunes, porque noten, hermanos, y aquí hay una trayectoria que se está dando, ¿verdad? Dios estaba allí presente antes de la creación, el Señor Jesucristo estaba presente, ¿verdad? El Señor Jesucristo estaba presente, estuvo presente en la creación. Hay un asunto bien interesante, hermanos, también en esto, y nosotros debemos resaltar, es que las cosas llegaron a ser por la palabra de Dios, ¿verdad? Por la boca de Dios, por la palabra de Dios. Es importante, hermanos, nosotros entender y es importante nosotros analizar este asunto. Una de las cosas que me llama mucho la atención y que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando teología, hermano, es que si nosotros notamos el relato de la creación o cuando nosotros miramos el relato de la creación, vamos a notar que las cosas llegaron a ser por la palabra de Dios. En hebreo, hermano, esa palabra ginomai, que significa que las cosas llegan a ser por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Es decir, que Dios dijo, sea la luz, y la luz llegó a ser por la palabra de Dios. ¿Sí me debe entender? Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sea la tierra, y fue la tierra. Sí, por la palabra las cosas llegaron a ser. Es importante que lo único que no fue así, nosotros conocemos esa historia del relato, es precisamente en el momento de la creación del hombre. El Señor Jesús, ¿verdad? Se dio la tarea de decir, y las cosas llegaron a ser. Las Sagradas Escrituras ahí señalan y muestran de una manera clara y contundente que por Él todas las cosas llegaron a ser hechas y nada, o sea, todo fue hecho por Él, ¿verdad? Así que vamos a ver a Jesús en la creación, pero en el día lunes vamos a verlo, hermanos, en otra faceta. Vamos a ver a Dios en otra disposición. Y en el día lunes lo vamos a mirar bien interesante. La palabra hecha carne. En el día domingo vamos a ver que la palabra y por la palabra llegaron a hacer las cosas. Pero en el día lunes vamos a estudiar, hermano, esa parte bien interesante que la palabra fue hecha carne. Quiero leer textualmente, hermanos, una parte o varias partes de esta parte del lunes que considero importante que nosotros podamos enseñar y nosotros podamos compartir con las personas. Noten, ahí esa primer párrafo, después de esa pregunta, Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús ni con su papel de Mesías el Cristo, sino con el término logos, ¿verdad? En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a una estructura racional, a un universo, a una lógica y la razón de en sí misma. Habían varias corrientes, hermanos, que se estaban levantando, ¿verdad? Incluso para ir en contra de este asunto. Pero noten, Juan utiliza el término de una manera completamente diferente y sostiene la verdad. El logos no es un concepto etéreo o abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logo es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Alabado sea el Señor por eso, ¿verdad? El logo, hermano, viene a habitar, ¿verdad? Esa palabra viene a habitar y esa palabra viene a hacerse carne, ¿verdad? Dice, pude leer aquí, hermano, y lo resalté también,
y creo que nosotros lo tenemos que resaltar allí en esa última frase, o esos párrafos. Creo, hermano, tan importante estos párrafos que debemos leerlos textualmente y debemos enseñarlos mañana en la clase. Para Juan, la palabra el logos es la palabra de Dios. Hablaba acerca de la humanidad, ¿verdad? El Señor Jesucristo viene a hacerse carne y a estar entre las personas. El último párrafo dice: se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida habitó, que significa colocar una tienda de cabaña para habitar entre un grupo de personas. Quiere decir, hermanos, entonces, que cuando nosotros entendemos, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos este versículo, debemos enseñarle a los hermanos, entonces, hermanos, enseñar que el Señor Jesucristo vino, ¿verdad?, a estar entre la humanidad. Se tabernaculó, es decir, el Señor vino, y nosotros debemos entender, hermano, que el Señor vino para ser semejante, ¿verdad? Semejante a nosotros los seres humanos. Claro, el Señor, hermano, y esto es importante resaltarlo en el día de mañana, el Señor estaba en forma humana, pero el Señor era 100% humano y 100% divino. Y esto debemos anotarlo, esto debemos escribirlo. El Señor no era 50% humano y no era 50% divino, como algunas personas y algunas corrientes tratan de enseñarlos a veces, que el Señor Jesucristo era la mitad humano, era la mitad divino. No era así, hermano. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, era 100% humano, es cierto. Él sintió, tuvo hambre, él tuvo sueño, él tuvo cansancio. Era un humano, era 100% humano. Pero también, hermano, por misterio, ese misterio, ¿verdad? Y esa grandeza de Dios, él nunca dejó de ser Dios. También el Señor Jesucristo era Dios. Así que es importante enseñar este asunto. El Señor Jesucristo fue 100% humano, pero 100% Dios. Alabado sea el Señor por eso y glorificado sea el Señor Jesucristo por eso. Él vino a estar con nosotros, hermano. Esta historia importante, interesante, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Viene, hermanos, a nacer entre nosotros, los seres humanos, y qué interesante y qué apasionante, hermano, que el Señor se hizo tan humano, que nace allí en ese pesebre, que está entre los seres humanos, precisamente para alcanzar a la humanidad, precisamente para alcanzar a los seres humanos. Así que considero bien importante esta parte de la lección. El día martes, oír o no oír, nos hace un asunto bien interesante, ¿verdad? Va a presentar al Señor Jesucristo el día martes. El Señor se presenta como ese Dios que viene, ese Dios, hermano, que el Señor Jesucristo que deja la gloria y viene entonces a estar en este mundo. Y dice el texto, Juan capítulo 1, versículo del 9 al 13, vamos a encontrar que hace varias prefiguraciones, y una de las prefiguraciones es precisamente que la luz vino a este mundo, ¿verdad? El Señor vino a iluminar a esta tierra, el Señor vino a iluminar al pecador, el Señor vino a darle esperanza. Y creo, hermano, anote este asunto, creo que es un asunto muy importante que debemos enseñar mañana. El Señor Jesucristo tenía una razón de ser, el Señor Jesucristo tenía una razón de venir a esta tierra, y quizás es importante, hermanos, resaltarla como una pregunta: ¿cuál era el objetivo o cuál fue el objetivo del Señor Jesucristo al dejar o abandonar el cielo y venir precisamente a esta tierra? La Biblia dice, hermano, que la luz vino a este mundo.
y estando la luz, hermano, para alumbrar al mundo de tinieblas, al mundo lleno de oscuridad, entonces el Señor Jesucristo vino a alumbrar, pero las Sagradas Escrituras dice que sencillamente no entendieron, no le escucharon, a los suyos vino y no le recibieron. El Señor estuvo para alumbrar, el Señor vino, hermanos, para alumbrar, el Señor vino para traer la luz a todas las personas, pero esa luz verdadera, hermana, no fue reconocida por muchos. Esto es importante, el Señor vino a darle luz a los ciegos espiritualmente, el Señor vino a presentar precisamente el amor de Dios, el Señor vino a presentar el plan para que las personas conocieran el plan de salvación, vino a ser una luz en medio de esa oscuridad. Sin embargo, la dura realidad, hermano, es que el mundo no le conoció. El mundo no le entendió, el mundo no entendió del todo, le rechazaron, ¿sí? Le rechazaron y es la misma parte del día miércoles, ¿verdad? De creer o no creer, y tiene esa relación, la lección del día martes y la del día miércoles, porque aquí el Señor Jesucristo entonces viene a presentar, ¿verdad? O a preparar ese camino para que las personas, esos ciegos espirituales finalmente vean, pero en el día miércoles, hermano, este tema que aparece, ¿verdad? Que aparecen allí implícito y aparecen inmersos en Juan capítulo 1 de creer o no creer, ¿verdad? De creer o no creer. Muchas personas, hermanos, es interesante cuando nosotros analizamos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, estaba en la tierra y habían personas que no creían. Había personas que incluso viendo los milagros todavía no creían. Había personas, hermanos, que todavía viendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, no lo podían creer, no lo entendieron, no le creían, no le amanecía. Y es interesante este asunto. Resalté algunas partes del día miércoles, ¿verdad? Y quiero compartirla con ustedes. Creo interesante, debe ser compartida mañana. Dice, en el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos, los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías y los que teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Es interesante, hermanos. En el tiempo allá, cuando el Señor Jesucristo estaba en medio del pueblo, estaba allí, había personas que teniendo la oportunidad, hermanos, sencillamente no creyeron en el Señor Jesucristo. Les pregunto, ¿se parece al tiempo en el que vivimos ahora? ¿Será que hoy en día hay personas, hermanos, que pudiendo creer no creen? ¿Será que hay personas que viendo los milagros del Señor Jesucristo y aún presentándose la palabra de Dios llegan a no creer? Es importante este asunto, hermano. Creer. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Es importante quizás enseñar en la clase de mañana que creer va mucho más allá de creer, valga la redundancia, que existe un Dios en el cielo, en la tierra, que está allí. Creer en Dios es hacer la voluntad de Dios. Creer en el Señor Jesucristo es ser un seguidor del Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo es hacer y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Creo, hermanos, que es importante que nosotros debamos enseñar eso mañana. Los discípulos pertenecen al primer grupo. Me gustó mucho esta frase. Al igual que otros como Nicodemo, que llega a la fe lentamente, la mujer del pozo y el ciego de nacimiento, ¿verdad? Personas que creyeron, que sintieron ese impacto del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es importante, hermanos, animar a los hermanos que están allí, que estarán mañana en la clase,
a que podamos nosotros creer plenamente en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Algunos han sido lentos para creer, otros hemos sido rápidos para creer, unos estamos creyendo desde que somos niños, otros están creyendo desde que son adultos, pero esa creencia en el Señor Jesucristo debe afianzarse cada vez más. Hay un segundo grupo que viendo al Señor Jesucristo no lo entendieron, que viendo al Señor Jesucristo no creían, hermanos, que era Dios, no creían en la divinidad de Dios, no creían. Noten este asunto, hermano. ¿Quiénes estaban allí? La lección lo resalta, los fariseos, ¿verdad? Los sumos sacerdotes, la gente en el milagro de la alimentación de esos 5,000, y resalta la lección, incluso Judas. Parece, hermanos, no haber creído que el Señor Jesucristo, aun cuando veía los milagros, no parece, fue así. No creyó que era el Dios, no creyó, hermano, que era el Señor Jesucristo, era Dios estando allí. Entonces, es interesante que la palabra, el sustantivo fe y creencia de pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan. Sin embargo, el verbo creer aparece 98 veces en comparación con las 241 veces que aparece en el Nuevo Testamento. Leíamos al principio, ¿verdad? Un texto como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea, ¿verdad? Y era donde le decía, hermano, creer vamos mucho más allá. Usted le pregunta a una persona borracha que si cree en Dios y dice que sí. Usted le pregunta a una persona, hermano, pecador abiertamente que si cree en Dios y dice que sí, pero no hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad del Señor Jesucristo. Quiere decir, entonces, hermano, que versículos como Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea, es esa persona que llegue a amar al Señor Jesucristo, y porque ama al Señor Jesucristo, guarda los mandamientos del Señor Jesucristo, sigue sus preceptos, hace la voluntad del Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que milite en los caminos del Señor, para que todo aquel que siga el ejemplo del Señor Jesucristo sea salvo. Así que gloria a Dios por eso. Creer, hermano, es hacer la voluntad de Dios, creer es seguir las pisadas del Señor Jesucristo, creer es tener una actitud abierta a lo que Él dice. Creer, hermano, es saber y entender que esa luz que nos ilumina, la seguimos, lo andamos y caminamos por la fe en Él. Los incrédulos, hermanos, típicamente vienen a Jesús solo para polemizar con Él. Los que no creen vienen, están interesados en los milagros, mas no están interesados en vivir una vida piadosa, recta y hermosa como la vivió el Señor Jesucristo. Por último, apreciados hermanos, ya estamos en la hora, son las 7:51 de la noche. Termina entonces la lección hablando de un tema que va a reaparecer, y es la gloria del Señor Jesucristo. Noten que decíamos que al principio Juan va a dedicarse a colocar a Jesús en el sitial que se merece. Es Dios, ¿verdad? Es Dios. Y lo va a resaltar, lo va a resaltar, lo va a resaltar, pero noten, hermanos, que ya al final, ¿verdad? En Juan capítulo 17, que lo hemos leído todos, del 1 al 5, va a aparecer la palabra gloria, ¿verdad? Y va a haber una ironía, o vamos a encontrar una ironía, hermanos, en esta lección de este día, ¿verdad? Porque la gloria de la que el Señor Jesucristo se cubre era precisamente la gloria que venía de la crucifixión en la cruz, que estaba sencillamente firmando y sentenciando el plan de salvación para todos nosotros. Así que la gloria del Señor Jesucristo era la redención de nosotros. La gloria del Señor Jesucristo, aunque era Dios,
La gloria del Señor Jesucristo no radicó en el pensamiento humano que tenía que establecer un reinado donde todos venían y él se parecía como un rey. No, la gloria del Señor Jesucristo era finalmente la salvación de todos nosotros. La gloria del Señor Jesucristo es la salvación suya. La gloria del Señor Jesucristo es la salvación mía. La gloria del Señor Jesucristo va a ser al final, hermano, cuando el Señor Jesucristo aparezca y todos los redimidos estemos allí. Entonces, esa es la gloria, la que se buscó, hermano, la gloria en la cruz del Calvario, la gloria del Señor Jesucristo muriendo por la raza humana, la gloria del Señor Jesucristo muriendo por todos nosotros. Así que, hermanos míos, creo que estos son los aspectos más importantes que mañana debemos nosotros resaltar, y creo que lo vamos a hacer con gozo, hermanos. Creo que va a ser de bendición enseñar todo esto, enseñar que el Señor Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y ya para hacer un resumen, ya sintetizando lo que debemos enseñar mañana, el Señor Jesucristo es preexistente. El Señor Jesucristo no fue creado. El Señor Jesucristo ya estaba antes del principio de la creación, ya Él existía, Él mismo es Dios, ¿verdad? Es importante dejar eso bien claro mañana. El Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo, ese Dios, ¿verdad? Que por su palabra todas las cosas llegaron a ser. El Señor Jesucristo se va a hacer carne, ¿verdad? Humano, ¿verdad? Carne, sangre, pero no va a dejar de ser divino. Y ese Señor Jesucristo, hermano, que se hizo carne para vivir con todos nosotros, buscaba una gloria. La gloria era que todas las personas creyeran, alcanzar el mayor número de personas y finalmente la gloria que era la salvación de la raza caída, de los seres humanos, incluyéndolo a usted y a mí. Que el Señor nos bendiga, apreciados hermanos, que el Señor nos ayude y que esta lección humildemente que hemos compartido en esta noche pueda ayudarles a tener un panorama amplio para que mañana, al pararnos al frente de nuestros hermanos, podamos también afianzar nuestra fe y la de ellos. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Amén, Pastor Joan. Muchísimas gracias por esa lección tan maravillosa que nos ha tenido.